Ken Salazar llamó a desmantelar a los cárteles del narco en trabajo conjunto con México. El embajador de Estados Unidos dijo que atender el problema de la violencia y tráfico de drogas es un trabajo compartido y puede realizarse respetando la soberanía mexicana. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, ofreció este viernes 10 de marzo una conferencia sobre el caso de los 4 estadounidenses secuestrados en la ciudad de Matamoros, hecho por el que perdieron la vida 2 de ellos, y expresó que en el gobierno norteamericano no descansaremos hasta que los culpables enfrenten la justicia. Salazar detalló que en Matamoros, ciudad ubicada dentro de la zona conocida como la Frontera Chica, el pueblo vive con mucho miedo por los cárteles de la droga, los cuales han ganado un enorme poder. Por esa razón consideró necesario desmantelar a las organizaciones del narcotráfico que operan en esa región a través de un trabajo conjunto con el gobierno de México, donde prevalecerá el respeto a la soberanía. El embajador norteamericano aclaró que las propuestas dentro de Estados Unidos por parte de legisladores republicanos para declarar como grupos terroristas a los cárteles mexicanos no es viable y tampoco obedece a la visión de la administración de Joe Biden. Sin embargo, afirmó que atender la violencia y el tráfico de drogas es una tarea de cooperación entre México y Estados Unidos. El diplomático destacó los niveles de violencia ejercidos por criminales en la Frontera Chica y como ejemplo señaló el ataque a uno de sus consulados. En Nuevo Laredo hace unos meses nos atacaron violentamente los cárteles ahí. Ken Salazar llamó a desmantelar a los carteles del narcotráfico sin vulnerar la soberanía de México. El embajador de Estados Unidos en México dijo que con un trabajo conjunto entre los gobiernos de Estados Unidos y México se puede hacer frente a la violencia y el tráfico de fentanilo. Sobre el caso de los 4 ciudadanos norteamericanos atacados en Matamoros, donde 2 de ellos, además de una mujer mexicana, perdieron la vida, Salazar destacó el apoyo de las agencias mexicanas para localizar a las víctimas. Aunque ya fueron asegurados 5 presuntos sospechosos del ataque, según confirmó la Fiscalía de Tamaulipas, las investigaciones deben continuar a fondo, pues no se puede permitir el crecimiento del poder que los delincuentes ejercen en la zona fronteriza. Salazar destacó que hay sitios en Matamoros donde el personal de las embajadas y consulados ni siquiera puede visitar, debido a los altos niveles de inseguridad. El embajador señaló que el esfuerzo para combatir el tráfico de fentanilo y la violencia generada por los cárteles será una labor conjunta y el esfuerzo de hacer una campaña para exponer los daños de las drogas sintéticas trascenderá a nivel internacional. El embajador de Estados Unidos en México dijo que con un trabajo conjunto entre los gobiernos de Estados Unidos y México se puede hacer frente a la violencia y el tráfico de fentanilo. Quiero subrayar que en todo esto lo hacemos como socios, que es diferente a lo que ha pasado entre México y los Estados Unidos en los tiempos pasados. El presidente Joe Biden, en varias ocasiones en sus reuniones con el presidente López Obrador, ha dicho que la relación entre ambas naciones es una relación de socios y en esto de la seguridad y la campaña contra el fentanilo es importantísimo que vayamos adelante como socios. Entonces, vamos a fortalecer de maneras operativas, con recursos, el esfuerzo contra el fentanilo y con la delincuencia que nos trae ese problema a Estados Unidos y México, expresó Ken Salazar sobre el trabajo que llevarán las 2 administraciones. Respecto a las declaraciones del senador republicano Lindsey Graham para impulsar en Estados Unidos una iniciativa para declarar grupos terroristas a los cárteles mexicanos, lo que según su perspectiva ampliaría las facultades para autoridades norteamericanas para actuar contra estos grupos delincuenciales, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, manifestó su rechazo. Ahora uno de los coordinadores del Partido Republicano ayer, 8 de marzo, planteó que van a presentar una iniciativa para que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos intervengan en México para el combate al narcotráfico, en especial, para evitar, según él, que llegue de México el fentanilo a Estados Unidos. De una vez fijamos postura, nosotros no vamos a permitir que intervenga ningún gobierno extranjero y mucho menos que intervengan Fuerzas Armadas de un gobierno extranjero en nuestro territorio, señaló el ejecutivo en su conferencia de prensa. Fiscalía de Tamaulipas anunció detención de 5 implicados en caso Matamoros. La noche de este miércoles 8 de marzo, en calles del centro de Matamoros, el Cártel del Golfo entregó a los 5 presuntos implicados, estaban maniatados y junto a ellos había una cartulina con una disculpa pública. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, FGJT, anunció la aprehensión de 5 implicados en el secuestro de 4 ciudadanos estadounidenses, 2 de ellos asesinados, los últimos días en la ciudad fronteriza de Matamoros. La FGJT cumplimentó orden de aprehensión versus 5 personas ligadas a hechos del 3 de marzo en Matamoros por los delitos de secuestro agravado y homicidio simple intencional.
Una persona más, detenida en días pasados, fue vinculada a proceso, informó en su cuenta de Twitter el fiscal de Tamaulipas, Irving Barrios Mójica. Dichas órdenes de aprehensión habrían sido cumplimentadas contra los 5 hombres que fueron encontrados maniatados la noche de este miércoles 8 de marzo en calles del centro de Matamoros, Tamaulipas, junto a una cartulina que los señaló como responsables del secuestro de 4 ciudadanos estadounidenses y el asesinato de 2 de ellos. Los 5 detenidos fueron identificados como Antonio V., de 33 años, originario de Matamoros, Juan Francisco L., de 38, de Río Bravo, Eber Noel H., de 28, originario de Guatemala, Gustavo Marcelino R., de 31 y procedente de Matamoros, y Luis V., de 21 y originario de Tula, Hidalgo. Los presuntos responsables, que ahora se encontrarían en poder de la Fiscalía, fueron fotografiados en la colonia Modelo junto a una camioneta negra Silverado, además de una cartulina firmada por el Cártel del Golfo en el que se aseguraba que ellos eran los responsables y que habían actuado con indisciplina y bajo su propia determinación. El Cártel del Golfo, Grupo Escorpiones, reprueba energéticamente los hechos del día viernes 3 de marzo pasado, en donde desafortunadamente falleció una persona inocente madre trabajadora y fueron secuestrados 4 ciudadanos americanos, de los cuales 2 fallecieron. Por ello hemos decidido entregar a los involucrados y responsables directos en los hechos, quienes en todo momento actuaron bajo su propia determinación e indisciplina, decía la primera parte del mensaje hallado junto a los 5 hombres que aparecieron en una fotografía amarrados de las manos. De acuerdo con el escrito, firmado con las iniciales CDG Grupo Escorpiones, los presuntos responsables actuaron en contra de las reglas en que el CDG ha operado siempre, respetando la vida y la integridad de los inocentes. El CDG se disculpa con la sociedad matamorense, los deudos de la señora Ereli y las familias americanas afectadas. El CDG le pide a la sociedad que esté tranquila porque estamos comprometidos a que esos errores causados por indisciplina no se repitan y paguen los responsables, sea quien sea, concluyó el recado escrito en la cartulina. No descansaremos hasta que responsables enfrenten justicia, Ken Salazar. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, ofreció este viernes 10 de marzo una conferencia sobre el caso de los 4 estadounidenses secuestrados en la ciudad de Matamoros, hecho por el que perdieron la vida 2 de ellos, y expresó que en el gobierno norteamericano no descansaremos hasta que los culpables enfrenten la justicia. Salazar detalló que en Matamoros, ciudad ubicada dentro de la zona conocida como la Frontera Chica, el pueblo vive con mucho miedo por los cárteles de la droga, los cuales han ganado un enorme poder. Por esa razón consideró necesario desmantelar a las organizaciones del narcotráfico que operan en esa región a través de un trabajo conjunto con el gobierno de México, donde prevalecerá el respeto a la soberanía. El embajador norteamericano aclaró que las propuestas dentro de Estados Unidos por parte de legisladores republicanos para declarar como grupos terroristas a los cárteles mexicanos no es viable y tampoco obedece a la visión de la administración de Joe Biden. Sin embargo, afirmó que atender la violencia y el tráfico de drogas es una tarea de cooperación entre México y Estados Unidos. El diplomático destacó los niveles de violencia ejercidos por criminales en la Frontera Chica y como ejemplo señaló el ataque a uno de sus consulados. En Nuevo Laredo hace unos meses nos atacaron violentamente los cárteles ahí. Aunque ya fueron asegurados 5 presuntos sospechosos del ataque, según confirmó la Fiscalía de Tamaulipas, las investigaciones deben continuar a fondo, pues no se puede permitir el crecimiento del poder que los delincuentes ejercen en la zona fronteriza. Labores de inteligencia le salvaron la vida a Omar García Harfuch cuando sufrió atentando, defendió AMLO. El secretario de Seguridad capitalina recibió 3 impactos de bala durante el ataque que sufrió en junio de 2020, mientras que 2 de sus escoltas murieron. En medio de la polémica que han generado los casos de espionaje a civiles por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, el presidente Andrés Manuel López Obrador, además de negarlo y renombrarlo como trabajos de inteligencia, aseguró que una de las utilidades más destacadas fue haberle salvado la vida a Omar García Harfuch durante el atentado que sufrió en junio de 2020. El mandatario informó que días previos al ataque, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, SSC, Capitalina fue advertido sobre el riesgo que vivía luego de que el Centro Nacional de Inteligencia detectó una llamada que alertó a las autoridades. El aviso fue oportuno debido a que el funcionario cambió su automóvil por uno con el nivel de protección adecuado y que posteriormente le ayudó a sobrevivir. ¿Saben cómo se le salvó la vida al jefe de la policía de la Ciudad de México? De esa manera. Unos días antes del atentado, Inteligencia del Estado registró una llamada.
Omar traía un carro normal y el general Audamaro Martínez habló con él y le dijo, tenemos esta información, no te confíes, y cambió por una camioneta con blindaje, narró AMLO durante su habitual conferencia matutina este 10 de marzo. Eso le salvó la vida porque vaya que le dispararon. Entonces más inteligencia, menos fuerza. El atentado a Omar García Harfuch. Durante la madrugada del viernes 26 de junio de 2020, vecinos de la colonia Lomas de Chapultepec, ubicada al oeste de la Ciudad de México, se despertaron conmocionados al atestiguar un intenso operativo criminal en el que se atentó contra la vida del secretario de Seguridad Ciudadana de la capital, Omar García Harfuch. Cerca de las 6:38 horas, el funcionario salió en compañía de 2 policías a bordo de una camioneta blindada rumbo a sus oficinas en la zona rosa. Antes de cruzar la calle Monteblanco, a la altura de la avenida Paseo de la Reforma, una de las más emblemáticas de la capital, fueron interceptados por una camioneta tripulada por un grupo de más de 20 hombres armados. Al momento de cerrarles el paso, se detonó el primer balazo que se estrelló en el parabrisas del lado derecho. A partir de ahí, una ráfaga de disparos cubrió la camioneta en la que viajaba García Harfuch en la parte delantera y sus 2 acompañantes, identificados como Edgar G., quien manejaba el vehículo, y Rafael O. Por varios minutos se escucharon las detonaciones en los alrededores. Los impactos de los proyectiles ocasionaron que el interior de la camioneta se llenara de humo, lo que dificultaba la respuesta por parte del funcionario para repeler la agresión. Edgar G. intentó encender la camioneta y echarse de reversa, pero debido a que ya no tenía tracción por los disparos recibidos, el vehículo se encontraba completamente apagado. García Harfuch, en tanto, intentó disparar a sus agresores, pero como la unidad estaba blindada, sus balas quedaron incrustadas en el parabrisas. Fue entonces cuando decidió pasarse a la parte trasera para buscar más armas con las cuales defenderse, sin embargo, en dicho movimiento sintió el impacto de arma de fuego en el codo. Para ese momento, Edgar G. yacía sin vida por las 9 balas que lo alcanzaron, mientras que Rafael O. también falleció por 15 impactos luego de que solicitara apoyo por radio. En total, Omar García Harfuch recibió 7 heridas, 3 impactos de bala y 4 lesiones ocasionadas por las esquirlas de los proyectiles y atribuyó el atentado a las fuerzas de Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho. Esta mañana fuimos cobardemente atacados por el CJNG, 2 compañeros y amigos míos perdieron la vida, comentó el secretario después de la agresión. Debido al fuego cruzado, se reportó el fallecimiento de una mujer, víctima del ataque a la altura del Auditorio Nacional, mientras que otra joven fue trasladada de emergencia a un hospital. Galilea Montijo anunció su divorcio de Fernando Reina Iglesias, va a ser mi amigo para toda la vida. La conductora se suma a la lista de conductoras del programa Hoy, que anuncian en vivo su divorcio. Los rumores eran ciertos, Galilea Montijo confirmó que se separó de su esposo Fernando Reina Iglesias después de casi 12 años de matrimonio. Fue durante la mañana de este viernes 10 de marzo cuando la presentadora de televisión aprovechó las cámaras de Hoy para anunciar que, al igual que sus compañeras Tania Rincón y Andrea Legarreta, se encuentra pasando por proceso de separación. Sin profundizar en detalles, comentó que tanto ella como el exdiputado concluyeron su relación amorosa en buenos términos, principalmente por el bienestar de su único hijo en común, Mateo. Tenemos una superfamilia disfuncional pero muy funcional y por supuesto el amor de nuestros hijos porque Alexis y Claudio van a ser mis hijos para toda la vida. Paola, su mamá, hoy en día se ha convertido en una de mis mejores amigas, Fer que va a ser mi amigo para toda mi vida. De esta manera, Galilea Montijo dejó entrever que no pretende perder comunicación con su ahora exesposo, no solo por su hijo en común, sino también porque se considera madre de los hijos que el empresario tuvo con Paola Cruz. Con el corazón en la mano, Galilea Montijo confesó que entre las cualidades que la conquistaron de Fernando Reina destacaron sus facetas como padre y exesposo, pues cuando lo conoció aparentemente ya había terminado su primer matrimonio. Si algo vi en él además de ser buen papá, es que es un gran exesposo. Siempre me dio ese ejemplo de papá presente aunque no estuviera todos los días con sus hijos, mayores, y así va a estar con Mateo, que es nuestro mayor tesoro, dijo. Asimismo, advirtió que no hablará más al respecto por respeto tanto a su ahora expareja como a su hijo e hijastros, lo único que les quiero decir es que estamos muy bien. Es impresionante que algunas personas no entiendan esta parte de que puede ser civilizada una separación, que se puede seguir siendo mamá y papá sin ser pareja y eso está increíble.